hashtag va a ser numeral mi lugar separado de, luego separado numeral justificación. No lo vayan a unir todo. Mi lugar, ¿sí? Con numeral, de sin numeral y luego justificación con numeral. ¿Listo? Así lo vamos a compartir en las redes. Ya terminamos mi lugar de gracia. Viene ahora mi lugar de justificación y va luego mi lugar de justicia. O sea, vamos a tener unas prédicas tremendas. Yo le pido que traiga gente nueva, invite gente nueva y va a ser una bendición. Y hoy, empezando esta serie, vamos a hablar de perdón de nuestros pecados. Escríbalo allí, perdón de nuestros pecados. Eso es lo que llamamos nosotros remisión de pecados. Perdón de nuestros pecados. Y la justificación, escuche bien, la justificación es el camino a la justicia. La justificación es el camino a la justicia. Es como cuando vos querés ir a Córdoba, tenés que agarrar la ruta 9. La ruta 9 y la nueva que hicieron, que está re linda, ese es el camino para llegar ¿a dónde? A Córdoba, ¿sí o no? Si Córdoba es la justicia, nuestra justificación es la ruta 9, es el camino, es lo que nos lleva. Por eso es necesario entender la justificación para empezar a vivir como la justicia de Dios en esta tierra. Y la justificación es un decreto divino por el medio del cual Él, o sea, nuestro Dios, declara justo a aquel que cree en Jesús. Esto es importante entenderlo, porque solamente los que son abogados lo entienden bien. Hay veces nosotros no entendemos cómo es que es un decreto. Bueno, es un decreto dado por Dios que todo aquel que crea en Jesucristo es justificado por medio de Él. O sea, la justificación es un decreto de toda persona que es declarada justa por Dios por creer en Jesucristo. Amén. Por eso nosotros, escucha bien, ya no somos pecadores, somos justos. Y el problema es que la gran mayoría del cuerpo de Cristo piensa que todavía somos pecadores. Por eso la anterior serie empezamos con 3 dimensiones, porque la iglesia se quedó en 2 dimensiones, se quedó en cuerpo y alma. Y cuando vos solamente estás en cuerpo y alma, llegas hasta la justificación, pero no llegas hasta la justicia, hasta cuando no entendés que vos no sos cuerpo y alma, sino que sos un espíritu. Entonces cuando entendemos que somos espíritu, alma y cuerpo, llegamos a la justificación, aceptamos, abrazamos por la fe en Jesús esa justificación, y esa justificación nos lleva a vivir una vida de justicia. Y sabe, la palabra dice que la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pero esa manifestación solo va a venir cuando los hijos de Dios entiendan que nosotros somos la justicia de Dios en esta tierra. O sea, la iglesia promedio dice, somos pecadores salvados por gracia. No. Aquí en mi lugar no decimos eso. Nosotros no somos pecadores, somos justos, declarados legalmente justos por Dios por medio de nuestra fe en Jesucristo. Éramos pecadores, ahora somos justos. Wow. Hebreos 10, 16, 17 dice lo siguiente: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo. ¿Cuántos son el pueblo de Dios? En aquel día, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. Por eso es importante llenarse de la palabra, renovar nuestra mente. Ya hemos hablado de eso. Versículo 17 dice, después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Diga conmigo, nunca más. Dígalo más fuerte, nunca más. ¿Y qué es nunca más? Ustedes han escuchado ese dicho o esa frase que dice perdonar y olvidar. Eso es real según este versículo en Dios. Dios perdona y olvida. Lo que pasa es que nosotros perdonamos y no olvidamos. Entonces creemos y bajamos a Dios a nuestra altura, a nuestra dimensión, pero Dios es más grande que nosotros. Y cuando Él dijo yo perdono y yo olvido, es así. Oh, gracias. Cuando Él dice yo perdono y yo olvido, es así. No tenemos que dudarlo. Él ya perdonó y ya olvidó. No solamente perdonó nuestros pecados, porque como encontramos en esta cita, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados.
e iniquidades o transgresiones. Y ya expliqué antes que era iniquidad. Pero Él ya no solo nos perdonó nuestros pecados, sino también nuestras iniquidades. Por muy buenos que todos nosotros pretendamos ser, ninguno de nosotros podrá alcanzar la perfección que demanda Dios para justificarnos. ¿Se acuerda que hablamos del árbol de la vida y del árbol del bien y el mal? Cuando la gente no ha entrado al árbol de la vida, como los de mi lugar hemos entrado al árbol de la vida, sino que se quedan en el árbol del bien y el mal, ellos tratan de ganarse la justificación. Pues el Señor dice, sabes, mis demandas son muy grandes. O sea, por más bueno que seamos, por más obras que hagamos, por más moral o éticamente tratemos de ser buenos, nunca vamos a llegar a el nivel donde Dios pueda perdonarnos. Pero sí hay una forma muy fácil y muy sencilla, solo por fe en Jesús. Cuando creemos en Jesús, no estamos confiando de la justicia del hombre, sino que estamos confiando en la justicia de Dios. Y Dios dice, wow, Él suple todas mis demandas. Jesús suplió todas las demandas de Dios. Pero antes de que esa justificación llegue a nuestra vida, primero nosotros tenemos que dar el primer paso. ¿Y cuál es el primer paso, Edison? Arrepentirnos. Es el primer paso que debemos dar. Arrepentirnos. Y arrepentirnos de corazón. Porque la palabra dice que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca. Y muchas veces pensamos que porque alguien pasa aquí al frente y hace una oración ya es salvo. No pensemos eso. Porque tiene que creer en su corazón y confesar con su boca. Cuando cree en su corazón y alinea su pensamiento y su creer con su hablar, entonces ahí sí hay salvación. Y cuando alguien nace verdaderamente de nuevo, esa persona entiende que es justo y que ya no es más declarado pecador y que el Señor no se acuerda más ni de sus pecados ni de sus transgresiones. La remisión de pecados se hace posible por medio de la expiación de Jesucristo. En Jesucristo todas las demandas de Dios fueron suplidas. O sea, cuando Jesús, míreme aquí, muere en la cruz del Calvario por nosotros, allí y solo allí el Señor pudo declararnos justicia de Dios por medio del sacrificio de Jesús. Solo por la fe en Cristo somos justificados. Amén. Y el hombre puede obtener remisión de pecados si tiene fe en Cristo y se arrepiente de su pecado y de sus pecados. Quiero que presten atención a lo que voy a decir. En la palabra, más en el Nuevo Testamento, cuando la palabra habla de pecado, y ya hablé de eso en la serie pasada, habla de la naturaleza de pecado. ¿Y cuántos saben que todo hombre nace con esa naturaleza? Pero cuando recibimos a Jesús, tomamos la naturaleza de Dios. Viene el Zoe de Dios a nuestra vida. También ya hablé de eso. Entonces cuando la Biblia habla de pecado, habla de naturaleza. Cuando habla de pecados, habla de ¿qué? De acciones, no de verbo. Porque hay gente que dice, vos sos un mentiroso, vos sos un engañado, vos, no. Si ya eres salvo, vos no sos un mentiroso. Hiciste una acción de mentir, pero no sos mentiroso. Y eso cuesta a la gente entender. Que la gente a veces juzga a la gente simplemente por una acción que hizo que no debía haber hecho. Porque no han entendido que la justificación nos hace justos ante Dios. Entonces la Biblia dice que Él ya borró todos nuestros pecados y también cambió nuestra naturaleza. Entonces cuando vos confesás a Jesús como tu Señor, no solo eres librado, escucha bien, no solo eres librado de tus pecados, sino también de tu naturaleza pecaminosa. ¿Sabe? Cuando la gente recibe a Jesús, obtiene por lo menos 35 beneficios inmediatamente. Y entre uno de ellos está la remisión de pecados, la justificación. Pero usted por lo menos recibe que es salvación, vida eterna, liberación, sanidad, prosperidad, etcétera. 35. Y hay veces uno ve a la gente y uno la ve con esa cara que uno dice, este no recibió ni una. Si usted recibió 35 beneficios por creer en Jesús, gócese. Oh, gracias, gócese.
Mire, muchas personas por no entender esto luchan con el sentimiento de culpabilidad, de condenación y de vergüenza. Cuando la gente no entiende lo que es la justificación, la gente no puede venir a orar confiadamente porque ellos luchan con la vergüenza, luchan con la condenación, luchan con ¿qué? Con sus sentimientos. Pero Romanos 8 dice que podemos decir Abba Padre. O sea, Romanos 8 dice que podemos decir Papito Dios. Y Hebreos 4 dice que podemos venir confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y pronta ayuda. ¡Wow! Pero cuando nosotros no vivimos bajo condenación, bajo culpabilidad, bajo vergüenza, cuando entendemos que Él nos hizo justos por medio de la justificación, cuando entendemos que Dios declaró que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo y que no seremos más justos de lo que somos hoy en día, porque no es por nuestro esfuerzo, no es por comportarnos bien, no es por hacer obras de humanos, sino simplemente es por haber aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz. Yo creo que usted se podría emocionar otro poquito más. Yo creo que usted podría darle un aplauso al Señor de agradecimiento. ¡Aleluya! Si usted se siente culpable o condenado o con vergüenza es porque usted no entendió. Le pasó la misma de Adán. Cuando el Señor Jesús, cuando Dios vino y dijo, Adán, ¿dónde estás? Me escondí. Porque tenía esto. ¿Sabe? Cuando alguien hace una macana y se borra, se va de la iglesia, ese alguien no es salvo, no entendió. Porque el que entendió viene y pone la cara. Dice, heme aquí, Señor. Aquí estoy. Y va a alcanzar misericordia, gracia y pronta ayuda. ¿Qué es gracia? Es que a pesar de nuestros pecados, Dios nos sigue amando. Oh, gracias, Señor. Gracias a eso, que a pesar de las macanas que nosotros nos mandamos, el Señor nos sigue amando. Gracia es que a pesar de nuestras macanas, el Espíritu Santo nos hace conscientes de la macana, pero no nos deja vivir en condenación. ¡Wow! O sea, el Espíritu Santo dice, hiciste eso mal. Eso no lo debías haber hecho. Eso está mal. Pero tranquilo, vamos a pedirle al Señor que te perdone por medio de la sangre de Jesucristo. Por eso Jesús dijo, les voy a dejar a alguien del mismo, semejante a mí, para que les ayude. Eso es gracia y la iglesia debe vivir bajo la gracia. En Primera de Juan 1, vaya conmigo, Primera de Juan 1, versículos 6 y 7 de Primera de Juan, dice lo siguiente. Quiero que vayan porque está buenísimo acá. Dice, por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Qué tremenda cita bíblica. O sea, si usted viene a la iglesia y dice, ay, yo soy salvo, yo voy a la iglesia, pero usted miente, engaña y sigue haciendo macanas y sigue viviendo en oscuridad y sigue haciendo cosas que el Espíritu Santo le ha dicho que no debe hacer, usted está mintiendo. Y si está mintiendo, no está viviendo en la verdad. Qué tremendo. Dice, pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros. Mire, el Espíritu Santo me habló algo hace poquito. Cuando yo estaba orando para venir, el Espíritu Santo me dijo, cuando alguien no quiere permanecer en comunidad, cuando alguien no quiere compartir en la iglesia, cuando alguien no quiere estar en los grupos conexión, cuando alguien no quiere compartir con sus hermanos, es porque no está viviendo en la luz ni en la verdad. Qué tremendo. Porque hoy en día tenemos gente que dice, no, sí, yo amo a Jesús, sí, yo amo a Dios, pero a mi manera. Déjame quieto. Yo no necesito una iglesia, yo no necesito un pastor, yo no necesito grupos conexión, yo no necesito que me discipulen, yo no necesito que me enseñen. Yo y Dios me entiende. ¿Sabe algo? Ese alguien no
ha conocido a Dios? Porque aquí la Biblia dice que cuando conocemos a Dios, wow, cuando conocemos a Dios, amamos a los hermanos, nos gusta vivir en comunión, andamos, mis hijos por ellos fuera todos los días que ellos querían servicio. Ellos aman sus amigos de Misión Kids, ellos aman los hermanos. Cuando alguien va a la casa, ellos dicen, vas a hacer reunión, vienen los niños, wow. Pero hay gente que va a las iglesias y dice, ay pastor, o él o yo, o esa familia o la mía. Y uno dice, ¿y tú eres salvo? Sí, amén, aleluya, hurra, baja, canda, y yarama. Yo no creo que seas tan salvo. Porque cuando andamos en luz, amamos hasta nuestros enemigos. Pero mire lo que dice. Entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado, de todo. ¡Wow! Escuche bien. Entonces usted ahora podría pensar esto, como Jesús me perdona de todo pecado, pues yo me voy a mandar mis macanas. No entendió nada. Si usted va a usar la gracia y la justificación para pecar, usted no entendió nada. Porque ya vimos lo que es el pecado para con Dios. En la serie de Mi lugar de gracia. Vimos que el pecado es una desgracia, es una vergüenza. Entonces, pastor, o sea, usted me está diciendo que Dios ya me perdonó todos mis pecados, incluyendo los futuros. Sí. Entonces ahora viva la pepa, porque no. Lo que te estoy diciendo es que el Señor ya te hizo para que vivas una vida de justicia en medio de esta generación perversa. Que seas luz y que seas sal. Aún es tremendo. Yo pienso esto. Dios ya me perdonó los pecados que no he cometido. Es tremendo, ¿no? Mucho amor. ¿No es mucho amor? Él sabe que vamos a fallar, pero ya nos perdonó. Tremendo, eso es amor. Es como lo que predicaba Pastor Sean, amor ágape. Entonces, ¿por eso voy a pecar? No. Porque quiero lastimarlo lo menos posible, porque le amo. ¿Y por qué confesamos nuestro pecado? Porque hoy también está de moda, tranquilo. No, ya Dios te perdonó todos los pecados, ya tranquilo, ya. Salvo siempre, salvo, ya tranquilo. Ojo, la verdad es que la salvación es muy difícil perderla. Pero la pregunta es, ¿sos salvo? La pregunta no es que, porque si no tenés algo, ¿cómo lo vas a perder? Vos no puedes perder mi billetera porque es mía. El que entendió, entendió. Porque hay gente que si no entiende este tema, entonces se va a condenación. O sea, sos una basura, sos un pecador, sos lo peor, vení al frente, pedirle perdón a Dios, arrepentite, no puedes tomar la cena, palo porque no entendieron. Pero hoy está el otro extremo, sos un campeón, sos una belleza, sos lo mejor de Dios, va para adelante, pegale, ve al boliche, acostate con quien querés, hace lo que querés, roba a quien querés, tranquilo, Dios te perdonó. Están esos dos extremos, pero la verdad están en medio. Yo soy la justicia de Dios. Y voy a caminar en Buenos Aires como la justicia de Dios. Y yo no voy a lastimar el corazón de Dios. ¿Y por qué confesamos los pecados? Escuchen, primero, porque el pecado le produjo dolor a Dios. Cada vez que vos pecás, vos le producís a Dios dolor. Cada vez que vos haces algo indebido, Dios se duele. Segundo, para restaurar nuestra relación con Dios. Acuérdese que usted no pierde su relación con Dios. Cuando usted peca, usted pierde la comunión con Dios. Ahora usted debe restaurar esa comunión. ¿Y cómo la restaura? Pida perdón, confiese sus pecados, arrepiéntese. No se mienta usted, pídale a Dios que le perdone. Tercero, el pecado impide que nuestras oraciones sean respondidas. Por eso tenemos que confesar los pecados. Yo siempre he dicho que el que no puede venir y pedirle perdón a Dios, sus oraciones no van a ser contestadas. Vos tenés que venir sinceramente y decir, Señor, perdóname porque hice esto y dame la gracia y el favor para no volverlo a hacer. Cuarto,
para reconocer las cosas que no le agradan a Dios. ¿Sabe? El Espíritu Santo te va a mostrar cuando algo está mal, y Él te va a mostrar que es pecado, y Él te va a hacer o te va a rearguir para que vos vengas y le digas: Señor, perdóname esto. Entonces vos vas a ser consciente: a Dios no le gusta esto. Le voy a ayudar un poquito a los jóvenes y a los adolescentes. A Dios no le gusta la fornicación. Ahora voy a ayudar a los casados. A Dios no le gusta el adulterio. Ahora voy a hablarle a la iglesia. A Dios no le gusta la religión. Y no, yo soy cristiano, y usted lo ve en la adoración. Está en religión. A Dios no le gusta eso. A Dios le gusta una iglesia como Mi Lugar, que adora extravagantemente. Somos muy gesticulares para adorar. Pero a Dios no le gusta la religión. A Dios le gusta. O sea, cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo nos empieza a mostrar qué no le gusta a Dios. A Dios no le gusta, si eres casado, que maltrates ni a tu esposa ni a tus hijos. Y si vos decís que sos salvo y sos un maltratador solamente verbalmente, como que no eres guiado por el Espíritu Santo. Quinto, ¿por qué es necesario confesar nuestros pecados para prosperar? La Biblia dice que el que no confiesa sus pecados viene a pobreza, pero el que los confiesa va a ser próspero. Sexto, apartar a Satanás y a los demonios de nuestra vida. Porque cuando vos consentís un pecado, los demonios vienen y Satanás viene. Vos abrís una ventana, el diablo viene. Deja la puerta abierta y venite al servicio. Cuando llegues, la casa está desocupada. ¿Por qué? Porque la dejaste abierta. Pero si la dejas cerrada y orás que los ángeles se queden cuidándola, no pasa nada. Y séptimo, para ser transformados y testimonio al mundo. Para eso nosotros nos arrepentimos. Vuelvo a repetir todas, para que usted entre en sintonía. Primero, ¿para qué? Porque el pecado le produjo dolor a Dios. Segundo, para restaurar su relación. Tercero, porque el pecado impide que nuestras oraciones sean contestadas. Cuarto, para reconocer las cosas que no le agradan a Dios. Quinto, para prosperar. Y aquí déjeme decirle algo. Escucha bien. Se me acabó de ocurrir. Ayer estuvimos sembrando unas semillas, y yo aprendí que para sembrar la semilla y que optimice, uso 50% de fertilizante y compost y esto, y 50% de tierra. Y lo revuelvo bien y todo, y ahí la semilla va a empezar a germinar. ¿Sabes? Si vos no confesás tus pecados, puedes que tengas la tierra, pero ahí nada va a germinar. Porque la Biblia dice que el que no confiesa sus pecados va a venir a ruina y a pobreza. Pero el que confiesa los pecados va a venir a prosperidad. Sexto, apartar a Satanás y a los demonios. Mire, usted ya estuvo en un fin de con Dios. Ya le sacamos todos los bichos. Usted tenía a Chucky, a Freddy Krueger y a todos estos, a la del aro, a todos los tenía juntitos. Usted tenía un kit, o sea, usted estaba peor que el endemoniado gadareno. Ya se los sacamos, no los vuelva a invitar, por favor, déjelos allá. ¿Y para qué? Para ser transformado. Mire, Buenos Aires grita: quiero ver verdaderos creyentes. Alguien me preguntó hace poco: ay, vos no vas al boliche. Le dije: no, yo disfruto la vida. ¿Cómo es eso? No necesito ni emborracharme, ni malgastar mi dinero, ni serle infiel a mi esposa, ni terminar en un telo con quien no debo. Yo disfruto la vida. Tengo a mi esposa, tengo 4 hijos, y no tengo que ir a una zona de oscuridad para sentirme cool. Entonces me dijo: ¿y qué es eso? Le dije: vení, te digo qué es eso. Mire, Buenos Aires grita que los hijos de Dios se manifiesten. ¿Sabe cuándo el mundo va a creer en nosotros? Cuando ellos vean diferencia entre lo que ellos hacen y lo que nosotros somos. Vaya conmigo a Romanos 3, 21, 23. Wow, Romanos 3, 21, 23. Luego vamos a leer más, pero solo quiero hacer hincapié en esto, porque
La iglesia tradicional se ha quedado en el versículo 23, ya lo vamos a leer. Pero no podemos quedarnos en el 23, debemos ir hasta el 26. ¿Listo? Yo me acuerdo que alguien se subía al colectivo y decía lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, todos se van a ir al infierno, y se bajaba. Y lo vi como 3 veces y un día dije, este tipo está dando la mitad del mensaje. La paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Pero era tan religioso y claro, todo el mundo queda asustado como, ¡van a ir al infierno, pecadores! Pero no decía más, la paga del pecado es muerte, se van a ir al infierno, porque se bajaba. Entonces ahí fue cuando Dios me dijo, levántate vos y decís que, y ahí empecé a predicar en los colectivos. Y yo decía, el que se bajó dejó la mitad, voy a seguir. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Cuántos quieren recibir a Jesús? Wow. Pero hay gente que solamente lee del 21 al 23. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todo el que cree en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y los religiosos dicen, amén, aleluya, todos se van a ir al infierno. No, falta. Porque si nosotros solamente leemos hasta aquí y sacamos estos versículos de contexto, formamos un lío y traemos condenación a la gente. O sea, si usted solo lee de Romanos 3, 21 al 23, usted escuche bien lo que digo, lo que voy a decir. Usted no entendió nada de lo que es la gracia y de lo que es el evangelio. Debemos entender que pasamos de la justicia a la justificación. Y debemos entender que aquí en Romanos 3 habla de un contexto. Por eso cuando la gente solamente lee hasta el versículo 23 dice, somos pecadores salvados por gracia. No. Cuando usted diga soy pecado, usted no es salvo. Porque usted o está embarazada o no está embarazada, pero no puede estar medio embarazada. Versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo. Antes de ir adelante, voy a hacer aquí el Señor me acaba de decir algo respecto a que nos perdonó nuestros pecados. Escuche bien. No sea usted tan cabezón de estar yendo a lugares o hablando con personas que le recuerdan sus pecados. Eso es ser masoquista. Sus pecados ya fueron todos perdonados. Oh, sus pecados ya fueron todos perdonados. Entonces no sea tan bruto de ir donde alguien que le diga, ay, pero usted, a mí me gusta cuando alguien me dice, usted era, yo le digo, sabe, no me diga más, yo sé quién era, pero muy bien lo dijo usted, yo era. Ya está. Sigamos aquí, porque se me olvidaba y quería decirlo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, mediante la remisión que es en Cristo Jesús. Escuche bien, siendo justificados como gratuitamente. Efesios 2, 8 al 10. No por obras para que nadie se gloríe. No es por nuestro esfuerzo, no es por nuestra religión, no es por portarnos bien. Simplemente es por su gracia. Ay, no entendieron. Simplemente es por su gracia. A quien Dios puso como propiciación por medio de fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, Dios puso a Jesús como propiciación, como pago de nuestro pecado, para que nosotros ahora nos apoyemos en el sacrificio y ahora podamos decir, wow, somos la justicia de Dios en Cristo. Oh, no entendieron. Somos la justicia de Dios en Cristo. Sigue diciendo, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Escúcheme bien acá, ¿por qué la iglesia no se ha manifestado? Porque no entiende que somos la justicia.
Y entonces Dios dice, este es el tiempo. ¿Cuándo es el tiempo? Que quiero manifestar a mi iglesia, a la justicia. Pero si usted no sabe quién es, si usted no sabe para dónde va, cualquier colectivo le sirve. Pero cuando ya sabemos que somos la justicia, entonces vamos a manifestar en este tiempo la justicia. Y mi lugar va a manifestar la justicia de Dios en Buenos Aires. Dice, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Yo quiero preguntar, ¿cuántos son de la fe de Jesús? Oh, ¿cuántos son de la fe de Jesús? ¿Cuántos son de la fe de Jesús? Entonces vos sos justificado por su gracia, por el sacrificio en la cruz. Ahora somos la justicia de Dios en Cristo. Legalmente somos la justicia de Dios. Dios nos perdona con base en su justicia. Por esto la condena al pecador por su justicia y por su santidad. Escuche bien. Cuando la gente no entiende ni la justificación ni la justicia, dice lo siguiente: ay no, pero yo no necesito ir a una iglesia porque yo no creo que Dios sea tan malo de mandar a la gente al infierno si Dios es bueno. Luego vos no decís que Dios es amor. Esa gente no entendió. ¿Por qué? Porque Dios no puede perdonar el pecado por su santidad y por su justicia. Porque si Dios perdona el pecado de la gente sin que ellos pasen por la cruz, Dios está saltando su justicia y su santidad. Que eso ya lo vimos en la serie pasada. Pero yo les tengo una buena noticia: la santidad y la justicia de Dios se unieron en la cruz del Calvario. Y por su sangre ahora yo soy santo y soy justo y soy hecho la justicia de Dios en Cristo. Mire, la clave de la vida cristiana es lo siguiente: es tener el espíritu de gracia y el espíritu de fe. Escríbelo allí. Porque muchos solo predican obediencia, y está bien, pero ¿sabes algo? Vos no vas a ser obediente si vos no entendés la gracia y la fe. Porque por fe somos obedientes y por gracia. Entonces, ¿qué debe tener mi lugar? El espíritu de fe y el espíritu de gracia. ¿Cuántos creen que en mi lugar tenemos el espíritu de gracia y el espíritu de fe? Esos dos son clave para entender la justificación y la justicia. Justificación es un decreto legal por el cual podemos acceder a la justicia de Dios, a su perdón, a su remisión de pecados. La base de este decreto, o el dictamen de este decreto, fue la sangre de Cristo. O sea, tú y yo podemos venir ante Dios diciendo: Señor, gracias porque somos justos. Gracias porque somos tus hijos. Gracias porque somos tus hijos amados, Señor. Gracias porque nos perdonaste todos nuestros pecados. Gracias, Señor, porque ya no tengo la naturaleza pecaminosa, sino ahora tengo una nueva vida. Gracias, Señor, porque ya no tengo muerte eterna, sino vida eterna. Sabes, si vos entendieras este tema, serías un poquito más agrandado para bien en la vida. No andarías ahí como: ¿para dónde va? Para la iglesia. ¿De dónde viene? Para la iglesia. A ver, soy la justicia de Dios en Cristo. Si vos sos la justicia de Dios en Cristo, caminas erguido. Eres un rey, eres un sacerdote, sacas pecho. Te agrandás. Oh, gracias por su entusiasmo. Hay personas que pasan años en las iglesias y no llegan a conocer el evangelio de la gracia. Mire, yo no sería creyente si no tuviera el pastor que tengo. Porque mi pastor siempre me enseñó el evangelio de la gracia. Los que viven por la verdad tenemos más y más libertad. Escuche bien, los que vivimos en luz y en la verdad tenemos más y más libertad. Pero los que viven en mentira y en oscuridad tienen más y más y más problemas. Por eso cuando yo soy la justicia de Dios, vivo en libertad, vivo en confianza. No podés vivir una vida resucitada si primero no pasás por la cruz. ¿Sabe cuál es el problema? Que la gente viene a la iglesia y no pasa por la cruz.
Por eso Jesús dijo, ¿quieres vivir en libertad? ¿Cuántos quieren vivir en libertad? Ahora voy a decir lo que Jesús dijo, a algunos no les va a gustar. Jesús dijo, tome tu cruz y sígame. Voy a decirle algo que tampoco le va a gustar. Jesús dijo, ¿quieres vivir una vida de resucitado? Sí, pues muere. Porque el que no muere no da fruto. Eso duele. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo. Él tenía una vida de resucitado, sino ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Mire, esta es una frase tremenda. Dice, el reformar sin transformar conduce a gran degradación y al final a la condenación. Voy a repetirlo. El reformar sin transformar conduce a gran degradación y al final a la condenación. Te lo voy a explicar. Si vos crees que ser cristiano es tener una vida ética y moral y portarse bien, eso es reformar sin transformar. O sea, cuando vos basás tu vida como hijo de Dios en tu comportamiento, vos no fuiste transformado. Entonces lo estás haciendo en tu fuerza y un día te vas a reventar. Acuérdense lo que dijo Jesús: el vino nuevo sobre odres nuevos. Por eso es cuando uno ve gente que lleva 10, 15 años en la iglesia y se revienta, o sea, no vuelve, se va al mundo y uno dice, ¿qué pasó con esas personas? ¿Por qué volvieron atrás? Porque ellos trataron de reformar sin transformar y basaron su vida en el bien y el mal y no en el árbol de la vida. Pero cuando nosotros hemos sido transformados, entonces nuestro final es libertad. Mira, hasta que el hombre no pase por la cruz y reciba la remisión de pecados, el hombre estará perdido, aunque vaya a una iglesia. Por eso es que hay veces uno lucha, ¿y por qué no cambia? ¿Y por qué no cambia? Porque no es salvo. Pero él ya hizo el fin de él, ya hizo pero no es salvo. ¿Sabe cuándo eres salvo? Cuando te rindes en la cruz. Cuando dices, Señor, basta de esta hipocresía, basta de esta doble vida, basta de esta vida loca. Basta de esta vida de mentiras, Señor, heme aquí. Aquí te entrego. Hoy muere. Vea, yo hace 20 y punta de años le dije al Señor, aquí muere Edison. Y murió el tipo. Y allá se quedó muerto. Yo no lo volví a sacar. Hay gente que dice, y hay veces se levanta, no, ya muerto está muerto. Aún yo creo que yo hice algo más sabio, lo cremé. ¿Sí? Yo ese tipo ya no ni... ¿Por qué? Porque soy una nueva criatura. ¿Sabe? Es buena teología esto, crémalo. Así no porque algunos van y los sacan, venga. Hay una rumba, hay una fiesta, venga. Llegó diciembre, mes de parranda y animación. En enero te entierro otra vez. Por eso hay gente que se la pasa de iglesia en iglesia, de campaña en campaña, volviendo a recibir. Usted recibe a Jesús una vez y para siempre. Cuando usted está recibiendo a Jesús en diferentes iglesias, en diferentes campañas, está yendo de aquí para allá, usted no es salvo, porque el que es salvo se planta y da fruto. Primera de Juan 2, 18, 19 en adelante dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Mire lo que dice tremendo aquí el apóstol Juan. El apóstol Juan dice, cuando alguien sale de la iglesia, de cualquier iglesia, es porque nunca nació de nuevo. Hay veces, pastor, pero se va a ir. Pues que se vaya a ver si nace de nuevo en otro lado. Pero cuando naciste de nuevo, vas a permanecer, vas a quedarte, vas a ser fiel, vas a ser leal, vas a dar fruto, vas a dar mucho fruto, vas a vivir en libertad, vas a vivir en paz, vas a vivir en gozo, vas a vivir en santidad, vas a vivir una vida de victoria, porque estás en la luz y en la luz no hay tinieblas. Vas a vivir confiado en Dios, sabiendo que de Dios tienes la victoria y no importa lo que venga, soy la justicia de Dios y tengo el respaldo del cielo y sé que los mejores días
días de mi vida, los mejores días de mi familia, los mejores días de mi ciudad, los mejores días de mi nación están por venir, porque Dios ha levantado un pueblo en Buenos Aires que declara a gritos y con aplausos que son la justicia de Dios en Cristo. ¡Aleluya! Si usted lo creyó, pegue un grito. Voy a terminar con esto y luego seguimos aplaudiendo. Cuando los de la alabanza arriba, cuando alguien le vuelva a decir a usted, oiga, pero usted es esto, dígale, no, estás equivocado. Yo soy la justicia de Dios en Cristo.